¿Cuántos están gozosos? Amén. Eso es. El poder de su amor es magistral. Sanador, restaurador, libertador. Y se mostró a nuestro favor a través de la cruz del Calvario. Es hermoso, su amor es hermoso, incondicional y nunca jamás se acaba. Y está con nosotros a nuestro favor. Sí, Señor. Fíjense que el poder de su amor nos hace entender que cuando somos obedientes a la palabra del Señor, conocemos más su amor que echa fuera todo temor. El tema de hoy es un tema interesante porque es rendición de cuentas, es una orden de Dios. Y tenemos todos mucho que aprender de aquí porque a veces nos parece fuerte, pero es para nuestro bien. Y entender esto de principio a fin, detrás de esto está nuestra bendición. ¿Por qué? Sencillo. Esto hace que nuestra vulnerabilidad o debilidad se convierta en una fortaleza. Tenemos que mirar esto desde el punto de vista real, ¿verdad? Por lo tanto, cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Él. Esto significa que cuando rendimos cuenta, nos preguntamos a Dios, ¿qué propósito tú tienes con esto? ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes y todos ocupamos una posición de liderazgo de una manera directa e indirecta, diferente a cada uno. Tenemos que tener claro que nuestros propósitos en Dios son perfectos, buenos y agradables y eternos. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para cambiarnos de lugar y de sitio, porque Él tiene el propósito de elevarnos a la estatura de un varón perfecto diferente a lo que habíamos pensado. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender desde el punto de vista vivencial de cada uno de nosotros. Si Dios nos lleva a una nueva dimensión y Dios te cambia de posición o de sitio, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y esto lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el progreso de nuestra vida va a depender de la dependencia de Él. Por eso es importante ser obediente a lo que Él nos manda hacer. A veces nos cuesta trabajo, inconveniente, incongruencia en nuestro intelecto. Pero cuando obedecemos a Dios y encontramos lo que Él nos quiere dar, entonces sentimos paz y gozo y entendemos que ahí está nuestra bendición. Así que es importante entender esto desde el punto de vista práctico y vivencial de nuestra vida terrenal en la esfera terrenal que nos tocó vivir. Y nunca olvidar que las bendiciones de Dios son perfectas. Por lo tanto, nunca añadirán tristeza a nuestra vida, sino gozo perpetuo. Fíjese que la palabra es fuerte, dice gozo perpetuo. Porque aún en tus lágrimas yo me regocijo y la tomo en la redoma y la presento delante del Dios Todopoderoso. Cuando entendemos este principio que escrito está, entendemos que no hay forma en nuestra vida que podamos vivir en tristeza sino en gozo. De momento tendremos el lloro en la noche, pero el gozo estará en la mañana. Cuando obedecemos lo que Dios nos lleva a hacer. Fíjense cómo se dice Santiago 5:16. Dice, si confesamos unos a otros, vamos a ponerlo aquí. No quiero que usted lo busque en su Biblia y lo lea de ahí. No voy de memoria. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Fíjense lo importante que estamos diciendo en esta introducción. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración del justo? La suya, la mía. ¿Usted me está entendiendo? Eso no es para aquellos que eran justos, no, para la iglesia de Dios. Para la iglesia que ama al Señor, la iglesia que vive en los principios de Dios, la iglesia que tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Amén. Cuando nosotros vemos esto, entendemos el poder de la oración. Y si vemos ejemplos como Elías oró en tiempo donde estaba en una guerra ferviente contra Jezabel y Acab. Y oró fervientemente para que no lloviera en aquellos días. Y estuvo 3 años y no llovió. Y yo quiero decirle a usted, ¿y quién llevó a Elías a orar esa oración si no fue Dios? ¿Quién es el que guía tu vida si no es Dios?
¿Quién es el que te lleva a los sitios para hacer las cosas que Dios quiere? Cuando tú eres obediente, tú eres bendecido. Y eso es lo importante que podamos entender dentro de muchas cosas que vamos a estar hablando hoy. Santiago 5:14 dice lo siguiente: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién? Del Señor. Dios quiere que entendamos esta obediencia para que podamos ver la bendición y la supremacía que Él ha puesto en nosotros. Él quiere que usted pueda vivenciar lo que Él está diciendo a través de la palabra para que usted sea participante de la gloria que Él quiere manifestar a través de nosotros mismos. Por eso es importante que podamos entender lo que Él nos manda hacer y tener fe. Cuando tú tienes fe, entonces las cosas empiezan a ocurrir. Siempre les digo, nuestro cuerpo se sostiene a base de lo que comemos. Nuestro espíritu camina en obediencia a base de lo que nos nutrimos, que es la palabra del Señor. Por eso es importante que entendamos estos principios, porque Él anhela que en la iglesia estas cosas estén ocurriendo. No tenemos problema, aquí sabemos que en la iglesia ocurre todos los días, muchas veces al día. Pero Él quiere que usted lo haga, sea patrocinado en eso, sea partícipe de esta bendición que habla Santiago 5:14. Hebreo 13:17 nos dice claramente: obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está, gracias. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién rendimos cuenta nosotros, pastores de su alma? A Dios. ¿Por qué? Porque ese es el mandato divino de un pastor que se ocupa de sus ovejas. Presentarlas delante de Dios y orar por ellas. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no es provechoso. No es casualidad, sino causalidad que ese Hebreos 13:17 bajara en la intercesión directamente por la sierva. ¿Por qué? Porque es algo que es beneficioso para nosotros. Y Dios nos está hablando continuamente. Por eso cuando yo veo la intercesión como baja, viene el diácono y habla de otro versículo consecuente a la predicación, vemos la unción a nuestro favor del Padre, guiándonos a toda verdad. Y eso tiene que ser una iglesia consono con su verdad. De lo contrario, no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Fuerte, ¿verdad? Pero así es el mambo. Dios no tiene dos bocas. Dios dice una y la verdad es una, solamente una. Y de Él proviene, no viene de más nadie. Por eso tenemos que seguir lo que Él nos manda hacer. Y Efesios 5:21 nos sigue diciendo, y esto de una manera introductoria: someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice esto? Porque esto va a hacer que promueva una relación piadosa de honra y de respeto en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la comunicación es la corrección divina y el oxígeno de buenas relaciones para nuestra comunicación es la obediencia a Dios y el hablar la verdad como escrita está. Amén. Amén. Bien. Proverbios 18:21 nos dice algo muy interesante que tenemos que practicar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto es algo interesante, porque el que la ama comerá de su fruto. Y esto me trae un relato que le quiero hablar brevemente. No está ahí, pero yo se lo voy a decir. Estaba leyendo un relato esta madrugada temprano que me llamó la atención de un joven que quería retar a un anciano de la iglesia. Y él se puso con el grupo de jóvenes a decir: yo voy a llevar una reinita chiquita y le voy a preguntar a este anciano, decía él, que se cree que se la sabe toda. Y voy a tener esa reinita en mi mano y le voy a preguntar si la reinita está viva o está muerta. Si me dice que la reinita está
viva, muerta, la primera cosa fue decirle que si me dice que está muerta, yo le voy a abrir las manos y la reinita va a salir volando. Y lo voy a hacer quedar en vergüenza delante de todos nosotros. ¿Qué tal? Sí, ok. Y si la reinita me dice él que está viva, entonces yo la mato en mis manos. Y le muestro que está muerta. O sea, la acción dinámica y activa de la naturaleza carnal te lleva a pensar de esa manera. Y tal vez no usarás una reinita, pero usarás traer ambivalencia o duda a la palabra de Dios. Es lo mismo. Por eso es importante entender que la comunicación correcta a la luz de la obediencia de la palabra de Dios es la oxigenación para las buenas relaciones humanas. ¿Me hago explicar? O sea que si nosotros entendemos este principio, siempre vamos a tener una buena comunicación efectiva los unos con los otros, con respeto, con honra y una conversación de piedad siempre. Necesaria para que haya una buena comunicación efectiva, primero con Dios y con nuestros hermanos. Así que es interesante ver cómo un ser humano que está conociendo la verdad busca dejar al otro en vergüenza, no sabiendo que Dios comunica todo de antemano a sus hijos. No Dios hará algo sin primero decirlo a sus profetas. El fundamento de esta iglesia, que ustedes lo deben conocer, ahorita lo vamos a hablar rápidamente, pero no quiero salirme del trayecto que lleva el Espíritu. Hechos 14:27 nos da un ejemplo de la rendición y testimonio hablándole a los gentiles, los discípulos, y habiendo llegado después de hacer cumplir el mandato de Dios. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriéndose de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Fíjense que aquí se rompieron varios parámetros. Él los mandó que predicasen, no llevaran alforja, no llevaran nada, ni siquiera dinero para comprar comida, sino que se fueran de dos en dos. Entonces, después que los envió de dos en dos, vamos a ver cómo les fue a ustedes. Vamos, ríndame cuenta de lo que hicieron que puse en la vida de ustedes. Ríndame cuenta de cómo les fue. Explíquenme cómo se sintieron, qué cosas ocurrieron. O sea que le habló de que le trajera una rendición de cuentas. Y esto es algo que lo tenemos que sustanciar en nuestra vida y verlo a la luz de lo que Dios nos da. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿O qué no hemos hecho con lo que dijo Dios que teníamos que hacer? O si yo soy un espectador sentado en las gradas o soy de los que hacen las cosas que ocurran. Tenemos que darnos cuenta. Nuestra vida tiene propósito. No es sentarnos en el palco de las gradas para ver los acontecimientos, sino ser aquellos que hacen que los acontecimientos ocurran. Para entonces, conforme a la voluntad de Dios, rendir cuentas a Él y entonces posicionarnos en la dirección correcta de nuestra vida. Porque nuestra vida continúa en la eternidad, no se acaba aquí en la tierra. El tiempo aquí en la tierra es cortito, pero la eternidad son miles de años. Entonces, ¿de qué usted me está hablando aquí? Esto es la preparatoria para una eternidad. Y la iglesia tiene que entender ese propósito. Tu vida viene con un propósito de eternidad que se cimenta bajo la obediencia de los fundamentos de la verdad establecidos en la palabra de Dios. Por eso ustedes ven que yo siempre lo que hago es predicar la palabra de Dios. Yo no vengo a hablarle aquí ni psiquiatría, ni consejos psicológicos, por bonitos que sean. No, yo le vengo a hablar lo que dice la palabra de Dios y hago comparación con el conocimiento científico que Dios me ha dado. Más nada, pero una comparable, pero siempre sigo la palabra de Dios. Similarmente tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra es infalible. Esa palabra no falla. Y si nosotros entendemos esto, entonces vamos a entender, así como Jesús envió a los 70 discípulos a predicar el Evangelio, cómo primeramente Él le instó a un estímulo de pedir que los obreros vinieran a las mías. Porque hay muchos mías, pero pocos obreros. Veamos lo que nos dice Lucas 10, 1 al 12.
Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. O sea, después que le dio el primer reporte de esos, fueron entonces y comisionó a otros 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde habían de ir. Sigue diciendo, y les decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de las mies, ¿verdad? Dice ahí, que envíe obreros a sus mies. ¿A quién usted cree que va a enviar el Señor si nosotros no somos los obreros de Dios? Quiero que vaya entendiendo esto. Vamos al 3. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobo. Fíjese lo interesante que es esto. En medio de lobos. Dice, ay, que me van a morder si hablo la palabra de Dios. Es que voy a caer mal porque no, ahí dice un rótulo que no predique el evangelio, que no hable de Dios, pero sí puedes hablar del otro. ¿A quién usted le va a creer? Póngase a pensar. Ahí el rótulo dice que no, pues ¿sabes qué? Ese rótulo tienes que decir que lo tienen que quitar. Porque todavía aquí impera la democracia y se respeta la palabra. Y nosotros tenemos que entender que por encima de eso hay un Dios que nos respalda, hay un Dios que no falla, hay un Dios que nos da amparo, seguridad y fortaleza. Mira cómo sigue diciendo el 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Qué interesante, dice, bueno, bolsa y alforja, ni bolsa, ni alforja, ni calzado, lo podemos entender porque es fácilmente material, pero ni saludéis por el camino. Cuando usted busque el original, no está diciendo, no escucha gente que diga, pero ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú estás aquí? No pierdas el tiempo, ellos no te van a hacer caso. Usted tiene que ser más sabio que eso. Porque aunque puedan ser familia o amigos, o inclusive cristianos, entre comillas, pueden detener el mover de Dios para tu vida. No te vayas para allá porque aquí es que está tu bendición. Tú llevas 40 años aquí. Hello. ¿Por qué? Porque no entienden el mover de Dios y no saben los propósitos de Dios y creen bajo el intelecto que te están orientando correctamente, más te están desorientando, porque al fin y al cabo el que tiene el propósito perfecto para tu vida se llama Dios. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender que cuando Dios tiene algo para tu vida, Él hace los movimientos necesarios para que tú camines hacia tu bendición. Y si entendemos esto claramente, vamos a caminar tras la bendición sin titubear, sin cuestionar y sin permitir que nadie nos interrumpa en lo que tenemos que hacer. Esto es bien importante que lo entendamos, porque no es como nos parece, como nos dijeron, como yo me siento bien. No, te equivocaste. Es lo que diga Dios en tu vida. Y esa dependencia de Dios está nuestra bendición. Y nuestra victoria va ligada a la obediencia. Y sigue diciendo el 5, que yo voy hasta el 12. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea en esta casa. Y mira lo que sigue diciendo el 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. O sea, lo que por gracia tú le vas a dar, por gracia recibirá. Y el que no reciba por gracia lo que tú le vas a dar, vendrá a ti de vuelta y se quedará sin nada. ¿No me está entendiendo? ¿Por qué se queda sin nada? Porque ha negado el sacrificio de Jesús a través de la palabra que tú le vas a llevar. Y por lo tanto, al negar esa oportunidad, está dando la espalda a Dios. Yo he estado en sitios que he repetido la palabra y la pastora me ha dicho, ya, no le tires más perla a los cerdos, porque yo soy persistente como ustedes se dan cuenta. Y yo insisto ahí. Y ya la tercera vez, ya, suéltalo. Años después, con cánceres, con enfermedades tromboembólicas, etcétera, etcétera, llaman a mi casa a las 3 de la mañana y digo, ¿sabes qué? Esta hora yo estoy orando y no voy a dejar de orar para atenderte. ¿Te puedo llamar después? No es que es una urgencia, oraré por urgencia.
Se molesta la persona, pero le había dado la espalda a Dios. Yo voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó, orar, interceder por todos, porque ahora, después de 2 años, se dio cuenta que era la verdad y a las 3 de la mañana viene a decir, no, que espere, se arrepienta, sufra lo que tiene que sufrir para entender que cuando Dios habla, hay que obedecerle. ¿Yo quiero eso? No, pero es el orden de Dios. Si lo hago en mi propia humanidad, ay bendito, es que me da pena. Déjame la Biblia aquí, vamos a... ¿Quién tiene la autoridad? ¿El diablito que le permitió vivir en ella, que me interrumpió la oración, o el Dios que yo le sirvo? Póngase a pensar. Cuando usted viene al culto los domingos, salen 500,000 cosas porque usted no llega, ¿no se ha dado cuenta? 20 llamadas, 20 necesidades, aparece hasta el cartero trayendo una carta un domingo, y pues tú traes eso ahora, mis hermanos, es que me sentí como una carga, y cuando viene la carta es una desgracia de carta, porque lo que quieren es evitar que tú llegues aquí, por decir un ejemplo de tantas cosas. Entonces usted tiene que estar pendiente de estas cosas, porque usted tiene que saber que cuando Dios le envía a hacer algo, no se desvíe de lo que Dios le manda a hacer. Avance y corra, como yo siempre le digo, cuando Dios me manda a hacer algo, hasta con los tenis puestos voy. Yo les conté este relato en la Marina, lo que pasó hace un tiempo atrás, y yo me vestido de blanco con tenis nuevos, me va a preocupar. Fui tras aquella barquita de los nenes que estaba suelta, y salí limpiecito igual y seco. Dios es así. Vamos al número 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjense que cuando usted busca el original de toda esta traducción, le está diciendo es que no te pases entre medio de la gente, sino vayas a cumplir el cometido que Dios te mandó. Y si abren la puerta para que comas y poses y reposes con ellos un rato, es para que insistas en llevar la palabra. No es para que te entretenga, sino que tu propósito se cumpla. Vamos al 8. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. No seas exigente porque llevas la bendición de Dios. Mantente en humildad y mansedumbre, sin la cual no demostrarás, si no la tienes, que no tienes la fe y le has creído a Dios. El 9 sigue diciendo, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto es bien importante, iglesia. Dios va a usar a mucha gente de ustedes para hacer esto. Cuando esas cosas estén ocurriendo, dígale, regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y el reino de Dios te ha mostrado su gloria en ti. No me mires a mí, míralo a Él. Cuando la gente reciba liberación por lo que tú haces, la gloria es de Él. Y tú tienes que decirle, dale la gloria a Dios y honrala con esta verdad, donde quiera que vayas, testimoniando lo que Dios hizo en tu vida. No te adjudiques nada. Como yo siempre le digo a ustedes, nosotros somos polvo que por misericordia servimos para algo. Y no se olvide de esa posición. Porque el problema que tenemos ahora es que la gente se adjudican títulos grandes, profeta fulano de tal. Y yo, mire, ¿sabes qué? Toda la iglesia es profeta. Que Dios use uno más a otro, magnífico. Y no tengo problema con los profetas porque a mí mismo me usa el Señor para hacer ciertas cosas. Pero todos ustedes, creciendo en el Evangelio, son profetas. En parte conocen y en parte Dios les revela. Eso es profecía. ¿Cuál es el título grande que tienes que llamar con musiquita para traer la gente que vengan todos a ese culto? La dirección no está correcta. Hay que cimentarse en los valores de verdad. Y hay gente que pone musiquita para estimular. Yo le expliqué, y las luces, todas esas cosas, son técnicas psicológicas para atraer la atención y robar la bendición. Entonces, ven a la persona en lugar de mirar a Dios. Siempre me acuerdo de aquella periodista trigueña que a Joel Austin había hecho una campaña tremenda, y en ese momento ella le pregunta, pastor, una pregunta. Dígame. ¿Dónde está Jesús en la predicación que usted acaba de dar? Y aquella gente estaba en brincoteo y celebrando 20 cosas. Él se quedó mutis. No contestó. No pudo. Porque no podía encajonar lo que había hecho, porque quien dictó
toda esa predicación no era Dios. ¿Usted me está entendiendo, el mundo? Así están las cosas en el mundo entero. Hay que tener discernimiento de espíritu para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si nosotros estamos alerta con discernimiento de espíritu, que sabe que todas las madrugadas oramos por esa dirección, es porque necesitamos entender dónde está Dios y dónde no está Dios. Estamos en los tiempos donde hay mucha equivocación y confusión, y ahora con la inteligencia artificial esto está peor cada día. Si no estamos apercibidos, yo no puedo entender cómo una persona cristiana puede preguntarle a ChatGPT, contestar una pregunta. Te va a confundir y parece que te está contestando bien y tú dices, pues esto mismo es, y lo pasa. Pero al fin y al cabo te está contaminando, porque la idea de hacer la asignación es ejercitar tu espíritu contigo para el conocimiento de la verdad, sintonizar en el fundamento que tú necesitas para vivir correctamente. No es que te resuelva la asignación. Ahora estamos teniendo hasta universitarios alzando en la escuela de medicina, se lo dije al decano el otro día, tú tienes que prohibir eso. Me dice, muchacho, ¿y cómo yo paro eso? Pues ¿sabes qué? Cuando llega una emergencia de verdad, el tipo no va a poder buscar buscar el GPT y dice, vamos a chatear a ver qué tiene este paciente. Se le va a hacer tarde, porque la vida pende de un hilo. Muchacho, pero me hizo así con la mano. ¿Cómo tú quieres que yo evite eso? Así me dijo. Como es no creyente, pues no voy a insistir más. Estamos hablando de realidad, hermano. La escuela de medicina de aquí hay 3, no voy a decir cuál de ellas fue. Eso está ocurriendo. ¿Qué indica eso? Irresponsabilidad ante los verdaderos valores que tienen que perseverar. Dios te hace pasar por las pruebas para que tú grabes en tu alma y todo tu ser responda a los propósitos que Dios tiene para la vida tuya. Pero si no procesas las cosas debidamente, no vas a crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y eso no se puede hacer con inteligencia artificial. Estamos aquí, pueblo. Vamos al 10. Gabriela, por favor. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por las calles y decid, vamos al 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, te he dado la oportunidad de que conozcas la verdad, pero no has querido recibirla y ahora vienes a presentarte años después con un problema que quieres que te resuelva a las 3 de la mañana. Estoy hablando de mí, un paciente que he tenido. Porque así es la gente. Hasta que no ven que están a punto de morirse, no doblegan en humildad y mansedumbre a lo que Dios quiere dar. Pueblo entendido somos para no cometer esos errores. Amén. Vamos al 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad. O sea, si fue fuerte lo que cayó en Sodoma y cómo se quemó con ácido sulfúrico que vino del cielo y se quemó, ¿qué nos está diciendo? Y lo digo claramente, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, Dios lo toma por pecado. Así que tenemos que rendir cuentas claramente a Dios para que podamos acercarnos a Él y mantenernos cerca de Él. Fíjense que en el versículo 8 y 9 dice, sanad a los enfermos y decirle, se ha acercado el reino de Dios. Tenemos que aprender esa forma de pensar y de hablar para que la gente pueda entender y aceptar lo que Dios está haciendo para la vida de cada uno de ellos y el propósito de Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Juan 8, 28 y 29 nos dice claramente, fíjense lo que Jesús dijo, Jesús dijo, y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y mira el 29 que dice aquí. Porque el que me envió conmigo está. El que te llamó contigo está. El que te llamó contigo está. ¿Tú te llamaste? Tú no te llamaste. Él te llamó.
Entonces Él está contigo. No me ha dejado solo el Padre, dice Jesús, porque yo hago siempre lo que Él agrada. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo procuro hacer lo que Él me dice que tengo que hacer, la cadena de comando de autoridad reside en mí por obediencia a su palabra. Yo no creo que te puse eso. Búscate Juan 16:13. Usted tiene que saber esta de memoria. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese es el fundamento de esta iglesia. ¿Qué le está diciendo? Yo te voy a revelar las cosas que van a ocurrir para que tú te prepares conforme a mi palabra en obediencia a mí. Y sin duda, nada te cogerá por sorpresa. Hay que entender lo que es una cadena de comandos. Hay que vivir bajo la cadena de comandos en obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros, es más, póngate Mateo 8, 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. Mateo 8, 5, sí, al 13. Este es el soldado romano. Fíjense qué importante. Le quiero traer esto para que ustedes puedan entender la cadena de comandos. Ajá. Ahí está. Entrando Jesús en Capernaum, vino que, bueno, esa misma es. Para mí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vamos a pasar a y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Me interesa mucho esa palabra, gravemente atormentado. Y diciéndole, Señor, déjalo ahí. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Déjalo ahí. Los tormentos están marcados por enfermedades que a ti no te pertenecen. ¿Está entendiendo eso? Por eso Él tuvo que llevarlas todas en la cruz del Calvario, para que tú clamaras lo que pasó allí y recibieras tu bendición. Ahora vamos al 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjese, interesante. El 8, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Usted está viendo el poder de la palabra ahí? ¿Usted está viendo lo que habló el proverbista que le acabo de mencionar? Y mira lo que sí pasa después de esto. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y mira el 10, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De cierto yo les digo a ustedes, puedo encontrar esa fe en la iglesia. Dios quiere que tú la tengas. Dios quiere que la uses. Buscas tú el rostro de Dios en espíritu y en verdad, para que eso funcione en nuestra vida. Mira lo que dice Jesús en el versículo 11. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Es decir, gente que tú y yo ni esperamos
estarán sentados con estos patriarcas de fe. Son padres de la fe. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Y la iglesia tiene que mirar su vida en esa dimensión y profundidad, en la búsqueda insaciable de la verdad. Cuando tú entras en esa dimensión, tú eres puntual en las cosas de Dios. Tú no tienes problema en levantarte temprano, buscar el rostro, ayunar, orar y ser guiados por Él. ¿Por qué? Porque esa está en nuestra bendición. Y se trata de nuestra bendición y de nuestra victoria sin ninguna duda. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué me está impidiendo que yo no pueda tener eso que está hablando ahí, la palabra? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué? Porque si Él te lo está dando de gratis, ¿por qué no lo arrebatamos? Amén. Vamos al 12 para seguir hasta el 13. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquellos que no aceptaron la verdad que tú le llevas, Dios se encargará de hacer la justicia. Y esto va a pasar grandemente con Israel, para que puedan ver la verdad. Y tenemos que saber claramente que tienen lo que han admitido tener en su vida. Y el 13, y con esto vamos a cerrar esta parte. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve como creíste, te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjese que esto es importante porque nosotros tenemos que ver por qué en nosotros, entendiendo la cadena de comandos que tenemos a nuestro favor, no utilizamos esta verdad para nuestra vida. No le sacamos beneficio a este conocimiento. Tú sabes que cuando tú entras en comunión con Dios, se abren las ventanas del cielo, entras al salón del trono de Dios, porque Él dice que está sentado a la diestra del Padre, juntamente con nosotros en el Espíritu, y recibimos las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran. 2019, ustedes saben lo que pasó. Traje el mensaje. Lamentablemente, la mayor parte de las personas, pastores, no creyeron. Y el resultado lo estamos viviendo. No voy a hablar de eso. Usted lo sabe. Lamentablemente es triste la realidad, porque no creyeron. Si tú tienes la potestad de entrar en comunión con Dios, a la profundidad de poder abrir la ventana de los cielos y Él revelarte lo que van a ocurrir aquí en la tierra antes que ocurra, y te lo revela porque se abrieron la ventana de los cielos. Y esa ventana de los cielos se abre para que tú puedas entender los eventos del porvenir. Apocalipsis 4.1. Mira lo que pasó con el siervo Juan, el vidente de Patmos. ¿Qué pasó allí? Mira esto, Apocalipsis 4.1. Después de esto miré, este es el vidente estando prisionero en la isla de Patmos, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, yo lo he escuchado de trueno, hermano. El primer milagro que Dios hizo en mi presencia, yo escuché la voz de trueno, y mi casa temblaba como un papelito, y este concreto, de trueno, y hablando conmigo, y dijo, sube acá. Él está en la tierra, pero subió en el espíritu, ¿entiendes? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, te voy a decir los eventos del porvenir, y esa es la definición de Apocalipsis, los eventos del porvenir. Y se lo mostró al vidente de Patmos, que es Juan. Tú tienes que preguntarte dentro de ti mismo, ¿qué es el beneficio supremo de mi salvación? Es una dirección clara para tu vida, que trae gozo, unificación y paz, pero también requiere una mejor mayordomía de tu tiempo. Es necesario que aproveches el tiempo de tu vida para llenarte de lo que en verdad es eterno y te guía a la salvación segura, que es la relación con Él. Tienes que mirar
¿Qué te está impidiendo que esto pueda ser una realidad en tu vida? Tal vez el orgullo, miedo, ignorancia, autosuficiencia. Examínate. Pregúntate por qué no está ocurriendo eso. No te conformes con lo que tienes, busca más porque siempre hay más. Dios siempre tiene algo más para tu vida. Dios siempre quiere bendecir más tu vida y tu descendencia. Dios quiere mejorarte en todos los aspectos de tu vida. No solamente la gente mira las cosas materiales y las financieras, mucho más que eso, hermano. Mucho más que eso te quiere dar, pero tú tienes que decidir sacar el tiempo para que te oriente correctamente. Así que no presentemos más excusas para no buscar su rostro. Y hagamos una mejor relación con Él, armónica y perfecta tal y como es Él. Él nos perdona con todas nuestras equivocaciones. Él nos perdona como realmente hemos pensado. Reformulemos la forma y dejemos que Él nos moldee a la imagen de semejanza de Él en nosotros, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad, sin preocupaciones, sin miedo y sin angustia. ¿Por qué? Porque entonces cuando caminemos en la posición correcta en el Espíritu, va a ocurrir lo que ocurrió aquí con Juan. Apocalipsis 4:1. Eso no era para Juan nada más, es también para su pueblo. Tú tienes ministerio, tú tienes propósito en tu vida. Dios quiere revelártelo, pero tienes que buscarlo. Si no lo buscas, ¿cómo tú vas a saber cuál es tu posición y propósito? ¿Me está entendiendo, pueblo? Dios anhela entregarte esa bendición. Dios quiere que de ningún bien carezcas. Dios quiere darte todo tipo de bendición a tu vida, pero tienes que entender el dador de esa bendición, no la gente que viene a buscar. Yo quiero que me dé esto, yo quiero que me dé un mozo. ¿Verdad? No es san pedir, sino buscar el propósito y Dios te lo da. Ayer me llamó una llamada de República Dominicana que me dice: pastor, es que yo quiero porque Dios me haga esto y me sacó el listado, 14 cosas. Tuve que escucharlo, hermano, porque hay que escucharlo. Y yo le digo, ajá, ¿y qué tú haces para...? No, es que yo quiero que usted ore. Para decir como aquel cadáver que yo vi que usted levantó. No, pues te equivocaste, no fui yo, fue Dios. No, pero es que pero yo fui el ejecutor, pero quien lo hizo fue Él. El que pronunció, el ejecutor fue Él. No, yo sé, no entendida. ¿Por qué? Porque está ofuscado en pedir las cosas. Está ofuscado en este mundo, en lugar de ver la trascendencia de este mundo superior que tiene que buscar en los cielos para entender lo que ocurre en este mundo. ¿Ya me está entendiendo? Ayer me interrumpí esa llamada y pero déjame, porque pensé que era de alguna iglesia allá y era esa persona. Tuve que atenderlo, escucharlo y empezar a cortarlo después de 32 minutos, porque la verdad que seguía hablando. Porque está ofuscado en las cosas del mundo. Tú y yo no tenemos que ofuscarnos en las cosas de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si entendemos esta profundidad, entonces vamos a ser bendecidos en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Si nosotros no entendemos esta profundidad y vivimos ignorantes, mirando la autosuficiencia, viviendo con miedo a las circunstancias, no hemos permitido que el perfecto amor eche fuera todo temor en nuestra vida. Y no vamos a poder llegar a que las ventanas de los cielos se abran cuando oramos y recibir la bendición de los acontecimientos del porvenir, de tal manera que no tengamos ningún miedo, sino seguridad en lo que Dios nos quiere dar. Pueblo, hay que entender esto. Hay gente que coge vacaciones y cogen vacaciones de Dios. Sí. Y la Biblia allí. Oran 2 o 3 minutos y se van para hacer las cosas. Y se acabó. Eso es vacaciones de Dios. ¿No has escuchado lo que va a pasar en ese día que te vas a divertir? Les voy a hacer algo. A mí me encanta el buceo. Hace años que ya no lo hago. Y un día le dije a mi esposa, yo quiero entrar a esa roca y ver qué es lo que hay allí. Y el Señor me dijo, no vas a entrar por ahí, vas a entrar por acá. Si yo hubiera entrado por ahí, había un tiburón más grande que yo no estuviera aquí con ustedes. Cuando yo entré por el lado contrario, yo veo aquella cola y digo, wow, gracias Señor. Me dice así, te adoro. Quien sacó a aquel inmenso tiburón para yo poder ver la cueva que estaba debajo de la roca aquella, lo sacó Él.
¿Se da cuenta? Obediencia. Yo estaba loco por tirarme por ver esa la última vez y no la he vuelto a ver. Fue esa oportunidad, Él me la concedió, pero mira cómo dice, vas por el lado contrario. O sea que yo voy contrario a que a la hora me dé de espalda y me da la roca. Eso podría ser la lógica. Pero si Él me mandó por ahí, Él me guardará. Y me guardó. ¿Me está entendiendo? No es como tú creas, no es como el intelecto te diga, es como Dios dice que tiene que ser. Y si nosotros entendemos este proceder en toda nuestra vida, las ventanas de los cielos se abren y tú vas a saber los eventos del porvenir antes de que vengan. Porque esa es la bendición que Él tiene para nuestra vida. Y es para todo, hermano. Eso no es para uno y otro, sino es para todo el que le busca en espíritu y en verdad. Así que vas a ver las cosas de la forma que Él las ve. Va a poder entrar en la esfera celestial para ver lo que ocurre en la esfera terrenal. Y nada te ocurrirá de sorpresa en tu vida que te saque de contexto. Por lo tanto, verás lo que quiere hacer el adversario antes que él lo haga. ¿Sabes lo que estamos hablando, hermano? Nada, ni nadie, ni cosa alguna podrá tomar ventaja sobre tu vida y tú caminarás en la bendición suprema del cielo porque tú conocerás los acontecimientos antes de que ocurran. Y ese fundamento es el que está en la iglesia. Juan 16:13, usted se lo debe saber de memoria. Así que, fíjese cómo el centurión le dijo a Jesús, yo sé lo que es andar bajo autoridad y vivo bajo autoridad. Le digo a este, haz esto, esto y esto, y el otro hace y el otro hace. Le digo a mi siervo, ven, y él viene. ¿Caminas tú en esa dimensión profunda del Espíritu? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te diga que tengas que hacer y lo haces sin cuestionamiento, sin pataleteo? Keep on your mind, porque ese es el problema de la iglesia. Él quiere hacer un depósito de autoridad suprema del cielo, pero la iglesia no lo recibe por falta de obediencia a la palabra de Dios. Más quieren opinar lo que piensan en el intelecto, porque conocen 3 o 4 palabras de la Biblia y ya se crean un conocimiento intelectual falso. Dios no hace 2 cosas iguales. Dios levanta un cadáver de forma diferente cada vez y sana las enfermedades de forma diferente, no como la gente quiere calcular que sea. Ahí es donde está la iglesia equivocada. Ah, yo vi que ocurrió así, yo vi que, como el que me llamó el otro día que le estoy hablando. No, te equivocaste. De esas 14 cosas que me dijiste, todas el hombre las puede resolver. ¿Cuál quiere que haga Dios? Todas. Pues empieza tú por hacer la primera, obedece al Señor. Y ahí empezó a revelarme su taca, y dice, ay Dios mío, yo no sabía que estaba tan mal. Ahí usted ve cómo no conocen la verdad, pero quieren exigirle que su bendición venga a la manera y forma que ellos piensan. Eso exactamente ocurre en la iglesia de hoy, hermano. Ese es el problema que hay en la iglesia de hoy. No me sanaste, no voy a seguir perseverando. Tengo la misma dolencia, no voy a seguir perseverando. Porque eso es así. Dios te la deja para que la búsqueda no se detenga en mi verdad. O sea, la búsqueda de mi verdad no se detenga en tu verdad. Porque tú y yo no tenemos la verdad. La verdad la tiene Él y siempre. Amén. Por eso es importante, hermano, que entendamos el mensaje de rendirle cuenta a Él en todo lo que hacemos. Cuando caminamos en esa dimensión, vamos a caminar en la esfera terrenal lleno del Espíritu. Y cuando Dios necesite revelarnos en el Espíritu algo, le será revelado. Saque tiempo para orar a solas con Dios. Busque el rostro de Dios. Esta es una iglesia de ayuno y oración, hermano. Nosotros empezamos a orar a las 5 de la mañana. Yo empiezo a las 3. Estoy en adoración hasta que entro por el teléfono. Y después termino con ustedes y estoy 1 hora más con la pastora orando. No es orando por el juego de pelota, que gane fulano. Es orando por ustedes como pueblo de Dios para que sean llenos de la verdad y sean totalmente libres, hermano. Esas son labores pastorales. Nadie los quiere. Yo le pregunto a usted, ¿alguien nos paga a nosotros por eso? No. Yo le digo, Él que me lo demuestren ustedes.
Y esas son nuestras peticiones. Esa dedicación tiene que nacer del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes, como está puesto en el corazón de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Para que aprendamos que en la obediencia está la clave de nuestra bendición. Si nosotros no usamos ese estilo de vida, la bendición se detiene hasta que tú aprendas lo que tienes que hacer. Y esto es algo que tenemos que entronizar dentro de nosotros en contextos reales. Efesios 2, 6 al 7. Fíjate qué importante. Juntamente con Él nos hizo, ahí está, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que cuando tú oras en el Espíritu y buscas el rostro de Dios, está juntamente el poder de la resurrección en tu vida para que puedan ser revelados los eventos que han de venir, que pueden ser lo que van a ocurrir en tu vida, que pueden ser para mejorar las finanzas, que pueden ser para mejorar las relaciones con tus hijos, etcétera, etcétera. Lo que necesites, Dios lo sabe y lo va a revelar ahí. ¿Por qué? Porque juntamente con Él está sentado a la diestra de Padre en las regiones celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que tú vas a estar sentado donde está el trono que se deciden las cosas que van a ocurrir en el porvenir. Tú vas a saber y ver las cosas del porvenir. Apocalipsis. Los eventos del porvenir es Apocalipsis. Por lo tanto, los eventos del porvenir para tu vida te serán revelados y aún cosas mayores les revelará cuando las pequeñas aprendas a dominarlas y a buscarlas. Él te va a dar las cosas por grado hasta que tú aprendas en obediencia a todo lo que Él te tiene que dar. Por lo tanto, Él empezará con cositas pequeñitas hasta que venga cosas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que se abra la ventana de los cielos completa. Entonces tú entenderás el propósito para lo cual tu vida tiene dirección, sentido y propósito. Esa es la idea, no es otra. No es para que te citas porque yo tengo la revelación de esto y yo sé aquello. Mire, compadre, usted no sabe nada. Métase en la cabeza que usted es tierra, que por misericordia sirve para algo. Y cuando Dios le da algo, entonces más responsabilidad tenemos para hacer lo que Él dice que hay que hacer. Amén. Keep on your mind, manténgalo en su mente siempre eso, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Él te dé esa revelación, vas a escuchar las órdenes del cielo. Y cuando tú escuches las órdenes del cielo, entonces tú vas a tener la seguridad del que el que te habló jamás nunca falló. ¿Por qué? Porque escrito está en su palabra. Y cumplimiento de los tiempos serán. ¿Para qué? Para que camines en la seguridad, amparo y fortaleza de su verdad absoluta que no cambia ni deja de ser. Y esa seguridad Él se la quiere dar a la iglesia. Para que la iglesia se empodere. Ese es el propósito, hermano. Mira el versículo 7 lo que nos sigue diciendo. Para mostrar los siglos venideros las abundantes, que dice, riqueza de su gracia. Y sigue diciendo, ¿en su qué? Bondad para con nosotros, Cristo Jesús. Ahí está. Cristo Jesús. O sea, que si tú le dedicas lo mejor que tú tienes para darle, que es tu tiempo y obediencia a tu vida, a Él, Él se va a mostrar, te va a mostrar su gloria. No hay forma que tú te equivoques cuando tú obedeces a Dios. No existe. Vas a crecer porque vas a crecer, porque vas a crecer, porque Él lo determinó y así dijo que fuera. Y será. Pero tienes que seguir el plan que Él te manda. ¿Estamos aquí, pueblo? Esto es obediencia y rendición de cuenta continua, necesaria para nuestra propia bendición. Porque si Él te va a mostrar los eventos del porvenir y las cosas del siglo venidero, te va a mostrar los eventos más pequeños que en tu vida van a ocurrir para después mostrarte los más grandes. Así que Él va a empezar por grado, pero en la medida que tú te metas con Él, Él aumentará. O sea, Él empieza a abrir una ventana chiquita así, pero después la abre más, 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 la abre más. Y Él llega hasta donde tú y Él determinen.
Pero si tú quieres seguir mirándote a través de un microscopio en lugar de ver una ventana abierta, eso lo determinas tú. Él tiene unas bendiciones bien grandes para nuestra vida, pero esa abertura hacia Él responderá al tiempo que le dediques a la relación con Él. Y obediencia. Si hay obediencia, Él dice, vale la pena perder tiempo con Él. Vamos a darle de mi tiempo a Él. Y Él empieza a explicarte. Suena fuerte, sí, pero es así. No hay otra manera. No es que yo abrí la Biblia y lléname de. Te va a revelar por la palabra, pero en la intimidad con Él es que tú vas a crecer. Pero tienes el orden de la palabra para ser guiado. Efesios 1, 19 al 23. Ahí está. Fíjate lo que te está diciendo aquí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es demasiado grande para explicarlo, pero vamos brevemente. Yo quiero que usted estudie esta palabra, hermano. Tiene que estudiar esta palabra para que la entronice. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder. O sea, aquel que lo puede todo en todo y nadie lo puede detener. De su poder. ¿Para quién? Para con nosotros. O sea, Él no los quiere dar a la iglesia a través del conocimiento de su verdad para que seamos parlantes de eso y testigos de esa gloria que Él está determinada a darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un requisito, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. De su fuerza. Cuando entendemos eso del poder de su fuerza, vas a entender que todo lo que es imposible para el hombre, Él lo vuelve posible. Y es para tu favor, iglesia. Es para mi favor como iglesia. Por eso tiene que haber un anhelo del corazón de buscar la verdad insaciable. El día que tú te sacíes con lo que tienes, te colgaste y te quedaste ahí. Tienes que buscar más cada vez más. Y el 20 sigue diciendo, la cual operó en Cristo, o sea, que lo mismo que le di a mi hijo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, te lo quiero dar a ti. ¿Cuándo es que te lo va a dar? Cuando busques en oración, en espíritu y en verdad a Él. La comunicación con Él te la quiere entregar para que tú avances en tu relación con Él. Y tengo que preguntarme, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué no lo he adquirido? Si Él dice que me lo quiere dar. Y yo no lo tengo. ¿Por qué? Tal vez autosuficiencia, tal vez orgullo, cosas carnales, vanas y vacías. Pero que tú le das importancia a tu mente y eso te domina y no te deja entrar a la profundidad de la verdad del Evangelio. Si nosotros entendemos esto a profundidad, hermano, nosotros no vamos a carecer de ningún bienestar ni de ningún bien, sino todo será en abundancia suprema para dar abundantemente a todo el mundo. Ya no se diga a nuestra familia. Sigue diciendo el 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Interesante. Sobre todo un hombre que se nombra ¿dónde? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjese lo importante de lo que está hablando aquí. O sea, yo te voy a dar autoridad, poder y señorío, no solamente lo que conoces aquí ahora, no solamente lo que está imperando en la tierra, sino en el siglo venidero. Significa que en los eventos del porvenir también te voy a dar autoridad para que conozcan mi verdad y se establezca mi verdad a través de ti, iglesia. ¿Usted está entendiendo? Cosa que ojo no vio,
ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que tengo guardadas para tu vida, dice Jeremías. Entonces ahí vas a entender lo que Dios quiere ponerle en tu mano, que no lo tienes porque no lo buscas. Podrás tener compra en tu casa si tú no buscas comprar la compra. Dios te lo está dando de gratis, pero tienes que buscarlo. Dios no te está cobrando dinero, te está pidiendo tiempo con Él, a solas. Eso es lo que Él quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo a solas vas a rendir cuenta de las cosas que tienes que hacer y Él quiere que esa relación se mantenga contigo. A mí me da mucha pena cuando yo le miro a la gente cómo tú estás, viendo lo que está pasando y dice, está todo bien. Y siguen como no. Digo, bueno, pues no puedo hacer nada si está todo bien. ¿Qué vamos a hacer? Siguen caminando atrasaditos, botando la bendición. Mi hermano le habló verdad, pero eso lo digo a la pastora. Fulano, sultano, me pensar, pero no puedo hacer nada si ellos no quieren. ¿Estoy hablando con pueblo entendido o no? Si a usted le pasa y yo le pregunto, usted sabe por qué le puedo preguntar. Bueno, pues, si esto. Vamos a ser honestos, rendición de cuentas. Si no rendimos cuenta, ¿dónde vamos? Yo estoy aquí para hacer lo que Dios quiere para su vida. No es que yo me quiera meter en su vida. Para nada. Y usted ve aquí que yo no vengo a predicar de nadie ni contra aquello. No. Lo suyo es personal y se queda ahí entre Dios y usted y Dios. Más nada. Se acabó. Porque la vida espiritual es la vida espiritual con Dios. Pero si usted no es honesto en quien ora por usted, ¿qué va a hacer? Si usted no se presenta a Dios, ¿qué va a hacer? ¿Me están entendiendo lo que le estoy hablando, pueblo? Por eso es importante que, acuérdese, el oxígeno de una buena relación es ¿qué? La comunicación. Proverbio. Es importante que entendamos esto. Vamos al 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, poder y señoría, autoridad suprema, se la da a la iglesia. Si la da a la iglesia, tú tienes que preguntarte, ¿por qué yo no tengo esta promesa de Dios para mi vida? ¿Por qué yo no me sitúo en esa autoridad que Él quiere para mi vida? ¿Qué yo estoy haciendo que no es correcto, que no tengo ese señorío, esa autoridad, ese poder? Porque es contra el demonio, contra Satanás, contra todo aquello que es adverso a tu vida, contra aquello que te quiere robar tu propia bendición, contra aquello que quiere impedir que tú seas feliz, tengas paz en Cristo. De eso es que Él te está hablando. Y si tú quieres bendición para tu vida, tienes que buscarla a la luz de la verdad de la palabra de Dios, pero hacer que tu vida camine en esa verdad. Si tú no has entendido esto o no lo tienes, es porque no lo has buscado. Si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Toca la puerta que se te va a abrir. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Y es momento de tú empezar a entender esto. La iglesia tiene que empoderarse. Si la iglesia no se empodera, ¿quién se va a empoderar? El diablo. ¿Se lo vas a permitir que el diablo se apodere de tu vida? Que vivas una vida mediocre cuando debes vivir una vida de paz, gozo y felicidad. Mira, hermano, cada vez que yo voy a la iglesia y voy a llevar un mensaje, yo llego media hora antes de la fecha que me dan, de la hora que me dan. ¿Usted sabe para qué? Para orar. Y días anteriores ayuno y oro a ver qué quiere el mensaje que llevar a esa iglesia. ¿Por qué es eso? Porque yo quiero saber lo que Dios quiere para la iglesia, no lo que a mí me gustaría, lo que Él quiere para la iglesia. Y solamente buscando en espíritu y en verdad a Él. No hay otra manera. A veces tengo mensajes que se los tengo que mandar, muchos escritos, a otros sitios. Mira, Dios me mandó eso para ti. Muchacho, exactamente lo que yo necesitaba. Pero ¿por qué el pastor no lo tiene? Porque no ayuna ni ora. Y entonces Dios me da a mí, y se lo mando. ¿Usted cree que eso está bien? No, no está bien, pero por su misericordia, la gente que está escuchando allí reciben lo que le enviamos desde acá. Y yo tengo que mirar eso a la luz de la misericordia de Dios. No dije nombre, ni voy a decir,
ni iglesia, ni país. Pero eso es así. Te va a mi casa es una biblioteca. Allí hay cuantos escritos usted no se imagina, de diferentes maneras. Y son más los que salen para afuera que los que llegan aquí. Así está el mundo. Así está el pueblo de Dios, caído. Dios quiere que aprendamos a rendir cuenta, hermano. Y caminemos en esa obediencia. Dios quiere darte autoridad y poder. No quejabanza de por qué estoy así, estoy asado. Si estás así, estás asado, ¿sabes por qué? Porque no has sido responsable con Dios. Porque Dios liberta, sana, restaura, sana al enfermo, da vista al caído, da vista al ciego, levanta al caído. Al sordo lo hace escuchar. Pero tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso yo quiero que estos versículos usted los estudie a profundidad, aplicándolos a su vida, no señalando a fulano, no estás haciendo nada. Estás hablando del otro, tienes que hablar de ti. Mira la paja que hay en tu ojo, o la viga que hay en tu ojo, antes de ver la paja que hay en el ojo ajeno. Dios nos está llamando a entender esta palabra como una vivencia real de nuestra vida. ¿Por qué le menciono que yo llego temprano cuando me mandan una invitación? Porque yo quiero saber lo que Dios quiere. Cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que estar ya preparado a ver lo que Dios me quiere hablar a mi vida. Y llegar temprano. No llegar cuando se empezó todo el culto. Porque tú crees que esa es la disposición que tú tienes para Dios en tu vida. Hermano, ponte para la realidad. Tenemos que ser responsables con el Señor. Dejarnos de tontería. El único que nos puede bendecir sin añadir tristeza es Dios. ¿Por qué no dedicarle lo mejor a Dios de nuestra vida? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Eso se llama rendir cuenta, hermano. Mira el 23 lo que sigo diciendo, ya puede subir adoración, va ya preparándose. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Fíjese lo que está diciendo. Su cuerpo es la iglesia. La plenitud es darte de toda bendición habidas y por haber que tú ni conoces, para llenarte en todo, en todo. Llena todo en todo. Llena todo en todo. O sea, que todavía cosas que tú ni piensas, Él las tiene guardadas para tu vida. Todavía cosas que tú ni has entendido para tus hijos, Él las tiene para tus hijos. Todavía cosas que tú ni has pensado para tus nietos o bisnietos, chornos, Él las tiene para la vida de ellos. Pero tú que conoces la verdad, eres el responsable de dar a conocer esa verdad. Hoy nos está llamando a esa profundidad de rendición de cuentas. Y eso se hace en la relación de intimidad con Él, a solas con Él, a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Y quiero que usted se presente delante de Dios. Y pacte con Dios. Búsquele en espíritu y en verdad. Y usted verá lo que Dios va a hacer para su vida. Amado y eterno Redentor, en esta mañana, Señor, he dado tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que esta llenura del Espíritu, de una relación correcta, armónica, conforme a tu voluntad, sea para con cada uno de tus hijos. Y que ninguna obra de maldad pueda evitar, detener lo que tú quieres hacer para con cada uno de ellos. Ellos serán obedientes, aunque no entiendan, pero sí seguros de que tú hablas la verdad. Ellos caminarán. Nosotros como pastores de esta iglesia, Señor, queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad, porque nada tenemos nosotros sino a ti. A ti daremos toda gloria y toda honra, porque tuya es siempre y para siempre. Así que, Señor, igualmente te pido por cada uno de ellos, Señor, que esta palabra los agilice, que esta palabra los estimule, que puedan vivir una vida de poder, autoridad y supremacía en medio de su vida, que de ningún bien carezcan, que por el contrario haya paz en su corazón, abundancia de todo bienestar y el gozo supremo en medio de cualquier situación que estén viviendo. Que no importa la situación que estén viviendo, puedan verte a ti y saber que así como Pablo en medio de la cárcel,
estaba gozoso enviando mensajes a los galatenses, reconociéndote a ti por encima de todo, no importándole las cadenas que tenía, no importándote el encierro que tenía, no importándote si pasaba hambre o angustia, ni lo alto, ni lo bonito, ni lo bajo, ni lo áspero, ni ninguna cosa alguna creada los hará apartar del amor de Cristo. Y su gozo inefable en este mensaje de los galatenses fue un mensaje poderoso por demás. Hoy nosotros no vivimos con esa angustia de grillete, con cárceles, pero sabemos que el enemigo quiere encarcelar a tus hijos a través de vivencias ocultas de maldad, de oscuridad, que han impedido que ellos puedan profundizar en la relación contigo. Hoy declaramos que hoy se rompen las cadenas, que pactan contigo hacia una dimensión profunda para buscarte en espíritu y en verdad y vivir una vida consagrada a ti, llenos de tu verdad y de abundancia suprema del cielo. Hoy habrá una renovación de votos hacia ti a través de ellos. Y sígame en oración. Señor, en este momento reconozco que te he fallado, pero hoy me reivindico en el propósito correcto, buscando tu rostro en espíritu y en verdad, para ser llenos de ti. Pongan atención aquí, no se distraigan con nada. Hoy, Señor, renuevo mi actitud contigo y declaro que tu poder se manifestará en mi vida. Yo seré libertado de aquello que me impedía relacionarme contigo y reconocer que todo bienestar proviene de ti. Hoy te doy gracias porque pagaste un precio para mi bendición y yo recibiré esta bendición por causa de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y sacaré tiempo de intimidad contigo para sellar tus bendiciones para mi vida y para mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.